Buenas noches, queridos hermanos, es un placer volver a estar con ustedes, ¿sí? En otra reflexión corta más, ¿sí? De la cual estoy agradecido de poder estar y de poder compartir un pedacito de lo que a mí me hizo bien, y espero poder ser preciso y conciso en las palabras que le quiero transmitir y que les pueda hacer bien como me hizo a mí. Lo mío es solamente, esta reflexión es cortita, ¿sí? Se encuentra en Mateo 14 a partir del versículo 22. ¿Sí? Jesús anda sobre el mar, dice el título, y es un suceso muy importante en la cual nos deja un aprendizaje muy emblemático para los cristianos, para los que creemos en Jesús. Es este suceso en el cual, después de un milagro tan grande que hace Jesús, la alimentación de los 5.000, él se va a orar al monte solo, ¿sí? Y vemos que los discípulos entran en una barca y tenían que cruzar del otro lado, y bueno, todo este suceso se da justo en el medio de la noche, ¿no? Y sabemos lo que es andar en un barco, los que tuvieron la oportunidad, ¿sí? Lo que son las aguas, que no son calmas, más en algunas partes de lo que son los mares, lo que son los ríos, ¿sí? Y vemos que tenían que los discípulos pasar del otro lado de la orilla, ¿sí? Acontecía que lo que era el contexto, dice la Biblia, que azotaba, la barca era azotada por las olas, por vientos fuertes, ¿sí? Y encima que me imagino que una tormenta, como en toda parte húmeda, como lo son los ríos o los mares, llovía. Y en el medio de la noche dice que estaban los discípulos en el medio de la tormenta y encima remando, porque la marea estaba en contra, ¿sí? O sea, imagínense la fatigación que tenían por el doble esfuerzo que estaban haciendo, o hasta el triple esfuerzo que estaban haciendo los discípulos, que hasta en un momento ven algo que venía hacia ellos. Y como siempre pasa en nuestras vidas, cuando vemos algo extraordinario que nos acontece, muchas veces pensamos en que no es Dios o que no es Jesús, sino que simplemente es otra cosa, y nos cuesta muchas veces ver el poder de Dios, ¿no? Porque aquí vemos que los discípulos, y sin juzgarlo y sin atacarlos a ellos, ¿no? Que no se pueden defender, vemos que ellos deciden pensar que es un fantasma, ¿no? Y que tan errados no estaban, porque si en el medio del mar, a ciertas horas de la madrugada, que aproximadamente eran las 3 más o menos de la mañana, con tormenta, con olas fuertes, con viento, y ven que alguien se acerca caminando sobre el agua, que el agua vemos que no es algo firme, ¿sí? No es una superficie en la cual podés caminar o correr. Obviamente que cada uno pensaría que era un fantasma o lo que se les ocurra, ¿sí? Pero tenemos la secuencia, y esto pasó de verdad, de que Pedro va y le dice, encara a Jesús con todo respeto, y le dice, o sea, sin saber que era él, le dice: si eres Jesús realmente, manda que yo vaya contigo, dice, que yo me acerque hasta donde estás vos. No sabemos la distancia en la cual estaba Jesús de la barca, pero suponemos que ya que sea 1 metro ya es bastante. Calculemos que sean 5 metros que estaba de distancia. Imagínense los pasos largos que uno tiene que dar para hasta llegar a Jesús. Y si ves a Jesús caminando sobre el agua, tratar de no hundirte con él. Viste que cuando vos te estás por ahogar y agarrás, haces el famoso manotazo ahogado, tenés que tratar de no agarrar a la otra persona en la cual te está rescatando. O sea, imagínense todo lo que Pedro pudo haber pensado, pero su carácter impulsivo, él se mandó, hizo bien, ¿no? Porque vemos que hizo bastantes pasos caminando sobre tierra firme,
sobre un agua que parecía una superficie firme, porque el secreto de todo esto es que fue magia y no. El secreto de todo esto es que tenía puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Y es aquí donde yo me quiero detener. Cuando nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, toda nuestra superficie, toda nuestra vida está en una superficie en la cual nosotros podemos caminar en paz y podemos caminar con tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener puestos los ojos en Jesús, podemos tener una confianza y una fe en la cual dejamos todo en manos de Dios para que Él pueda tener en consideración nuestra vida y poder hacer lo mejor que les parece con nosotros. Siempre y cuando, te vuelvo a repetir, nosotros tengamos la vista y la mirada puesta en Jesús. Pero vemos que en un momento Pedro se empieza a hundir, que Pedro empieza a bajar para abajo. ¿Por qué? Porque empezó a mirar el contexto, empezó a mirar el exterior y ve las grandes tormentas, ve las grandes olas que estaban a su lado, ve las grandes la lluvia fuerte, ve el viento el cual estaba seguramente golpeando todo su cuerpo. Y ahí es cuando Pedro empieza a dudar y empieza a hundirse. Y esto también me hace acordar a los dos cimientos, ¿no? Que el hombre prudente edifica su casa sobre una tierra firme, ¿sí? Sobre la roca firme, y el insensato, donde él decide edificar en la arena, el cual es una superficie en la cual no se puede edificar, porque al mandarle muchísimo peso vos te podés también hundir, y cualquier viento, los cimientos están flojos, cualquier viento que venga te puede volar todo. Entonces vemos que Pedro decide sacar la mirada en Jesús y decide mirar al exterior. Y muchas veces en nuestras vidas, si lo llevamos a nuestro territorio personal, vemos que también nos pasa a nosotros que cuando tenemos todo viento en popa, que tenemos un trabajo, que tenemos salud, que el dinero nos alcanza por lo menos para darnos gusto, tenemos nuestro auto, ahí es fácil tener la mirada puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos todo perfecto, todo bien y todo controlado. El tema es cuando nos empiezan a golpear las grandes olas, ¿sí? Que podemos decir que cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando el viento fuerte también nos choca, y ahí es cuando no nos alcanza la plata, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros vemos la lluvia que no nos deja y nos tapa la vista, y es cuando hay un enfermo en nuestra familia o nosotros mismos, y no tenemos esa confianza en que Jesús pueda solucionar nuestros problemas. Y aquí es donde nosotros nos empezamos a hundir espiritualmente. ¿Por qué? Porque si nos quedamos sin trabajo, no te digo que no salgas a buscar otro trabajo, sino que simplemente no se turbe nuestro corazón, no se preocupe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque seguramente Dios tiene algo preparado mejor para vos. Dios tiene algo preparado en la cual si uno no saca la mirada sobre Él, podemos caminar tranquilos. Sea un día, 2 días, un mes que estemos sin trabajo, o inclusive aunque tengamos otros problemas. Pero si nosotros nos sacamos la mirada en Jesús, nosotros nos vamos a empezar a hundir espiritualmente. Y eso es como le pasa a Pedro en este suceso. Sí, vemos que Pedro saca la mirada de Jesús y se empieza a hundir. Estaban en superficie firme y de repente se empieza a hundir hasta al punto de casi ahogarse. Pero ahí es cuando la mano de Jesús salvadora y sanadora se extiende hacia Pedro, y mirarlo también en un sentido metafórico hacia vos. Yo lo hago hacia mí, en el cual cuando uno pasa por muchísimas circunstancias de problemas y estamos hundidos, estamos sumergidos en problemas y no vemos una salida, el Señor Jesús extiende su mano para poder salvarnos una vez más, para poder darnos paz, para poder darnos esa consolación que muchas veces necesitamos.
y que muchas veces, como decíamos recién, sacamos el enfoque. Un gran aprendizaje nos deja este pasaje de que no saquemos la mirada en Jesús, que esa fe en la cual muchas veces nos hace falta y muchas veces nos cuesta aumentarla, que esa fe nos pueda salvar, que esa fe la podamos trabajar día a día, y esa fe nos va, como leímos muchas veces en muchos versículos, que la fe nos salva, ¿sí? Por eso tengamos fe en Jesús, tengamos fe en que Dios puede salvarnos y puede hacer una vida nueva en nosotros. Gracias por escucharme, y espero que te haya hecho bien como me lo hizo a mí. Te mando un abrazo.